Debate modernidad-posmodernidad, implicaciones para la reflexión y la vida ética. En un sentido originario, la modernidad se define a partir de dos términos que le dan identidad, sujeto y razón. Se trata en realidad de dos creencias básicas que sintetizan la concepción moderna del mundo. Con respecto al primer término, el hombre es sujeto y un objeto. Desde el Renacimiento es visto como un sujeto autónomo, abierto al mundo, el cual se transforma según sus proyectos y su trabajo. Bajo esta concepción moderna, el hombre es la fuente de sentido de todas las cosas. El movimiento filosófico que llamamos posmodernidad se caracteriza por poner en la crisis la razón ilustrada, la propia de los modernos. Se dice que la razón falló porque ha producido guerras y genocidios, hambre e injusticia, y no se han cumplido las promesas de bienestar que traía. Eso por la parte práctica. Por la parte teórica, la razón se ha encerrado ella misma en cajón sin salida. Ha incurrido en muchos absurdos y el lenguaje, que es un vínculo de manifestación o expresión, se ha basado de significado, se halla en la... Algunos de los rasgos más importantes de la posmodernidad que han impactado fuertemente en la vida cotidiana los podemos resumir en los siguientes aspectos. A. Lo efímero por encima de lo duradero. Vivimos actualmente en una sociedad y cultura donde prevalece lo efímero y transitorio sobre lo estable y duradero que caracterizó a la modernidad. Los cambios suceden tan rápidamente que no hay tiempo para la reflexión profunda y pausada. Esta crisis está afectando lo mismo a lo material que a lo espiritual. La fuerza de estos cambios está repercutiendo en la familia, en el colegio, en la iglesia, la política, la economía y en la calle, ocasionando muy frecuentemente enfrentamientos e incomprensiones entre padres e hijos, profesores y alumnos, sacerdotes y feligreses, dirigentes políticos y sindicales, jóvenes y adultos, y lo que es más grave. B. Hedonismo presentista. Los mártires y héroes de la historia han muerto. La historia ha perdido el sentido y solo interesa el presente. Bajo este marco hay una renuncia a los fines últimos. Sencillamente lo que interesa es vivir, afirmar la vida y lo vivido en cada momento. Se trata de disfrutar el presente, no de imaginar mundos futuros para lograr un mañana mejor. Asistimos pues al triunfo de la estética sobre la ética. Desafortunadamente, en el sector de los miembros más jóvenes de la sociedad, el que mayormente está siendo seducido por este hedonismo. C. Pluralismo de los valores. En el plano de los valores y los saberes para el posmodernismo no hay módulos únicos, sino una pluralidad de los miembros. Así en la actual sociedad pluralista y relativista, todo vale, todo fluye y nada permanece. Lo nuevo rápidamente se hace viejo. Estamos ante una sociedad con tantos valores que se hace imposible diferenciar entre un valor y su correspondiente antivalor. Los lenguajes que se refieren a los valores y las normas morales dependen del significado que se les dé en cada contexto de uso, lo mismo que cabe decir para los saberes. Cada esfera del saber tiene su propia racionalidad y significado. D. Renuncia a las pretensiones de validez universal. Las normas se establecen por consenso, pero se trata de un consenso sin pretensiones de universalidad. Basta con consensos temporales, opiniones débiles, sin buscar legitimaciones universales. Esto es precisamente lo que propone el filósofo italiano Gianni Battimo. Desde ahora, sostiene, hablaremos de vivir eligiendo, decidiendo, no desde modelos estables y bien fundamentados, sino desde opciones débiles, es decir, opciones que remitan a soluciones de la vida cotidiana, que sean abarcables y el pensamiento posmoderno admite como válidos los distintos estilos de vida y diferentes ideales de felicidad, siempre y cuando en ello esté de por medio el bienestar presente del individuo y no su sacrificio en pro del cumplimiento de algún imperativo categórico o de un código moral. Vengan estos de donde vengan. Esto último deja abierto la posibilidad para que cada cual sea el verdadero artífice de su propio destino, reconociendo la multiplicidad de contextos en que cada uno vive. Se acentúa así la igualdad de todas las personas en que tienen en particular lo imprevisible y de íntimo, y el respeto al individuo concreto como lo no universal. 3.2
La crisis de los valores de la modernidad. En nuestros días es muy común escuchar, sobre todo cuando nos referimos a los grandes problemas que aquejan a las sociedades actuales, frases como las siguientes: en realidad lo que está en crisis son los valores, ya no hay valores. La crisis actual, más que otra cosa, es una crisis de valores, una crisis moral. Según Hans Kuhn, el panorama actual no podía ser más desalentado. Cada minuto gastan los países del mundo 1.8 millones de dólares en armamento militar. Cada hora mueren 1.500 niños de hambre o de enfermedades causadas por el hambre. Cada día se extingue una especie de animales o de plantas. Cada semana en los 80, exceptuando el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, han sido detenidos, torturados, asesinados, obligados a exiliarse más hombres que en cualquier otra época de la historia. Cada mes el sistema económico mundial añade 75.000 millones de dólares a la deuda del $1,5 billion de dólares que ya están gravando a los pueblos del tercer mundo. Cada año se destruye para siempre una superficie de bosque tropical equivalente a las 3.3. La crisis de las conquistas modernas y la desintegración de la familia en sociedad contemporánea. En definitiva, Occidente se encuentra ante un vacío sentido de valores y normas, y para muestra de ello basta lo siguiente. La ciencia de ser una empresa éticamente responsable ha pasado a ser un saber puesto al servicio de la instrumentalización del hombre y naturaleza. Lo mismo vale decir para la tecnología de ser una tecnología al servicio del hombre. Esta no ha pasado de ser una tecnocracia dominadora del mismo, de una industria en armonía con la naturaleza y con los auténticos intereses y necesidades al hombre, de una democracia viva e incluyente que garantiza. En este marco, el panorama político-social que presentan las sociedades contemporáneas no podía ser más alegador. Los programas de la modernidad que ofrecieron sociedades más justas y democráticas ya cumplieron sus cometidos. El socialismo, como proyecto alternativo del capitalismo, sobre todo, lo que conocemos como socialismo real, que prometió justicia social, solidaridad, libertad para los oprimidos, ayuda a las débiles sociedades sin clase, sin Estado, etcétera, terminó siendo un socialismo de Estado. Naturalmente, en este conflicto no se puede decir que todos los combatientes de Al-Qaeda sean héroes o santos. Ante la crisis de los valores que han marcado el siglo XX y principios del siglo XXI, se impone la necesidad de una reflexión prospectiva sobre el porvenir de los valores. Ante ello, como advierte Jerome Bint, es posible que la pérdida de sentido no sea más que una ilusión de la melancolía. Sería mejor hablar de deslices de sentido y de creación de sentidos nuevos. La desintegración familiar ya no es ocasionada tanto por la proliferación del síndrome de abandono que en su interior la había venido caracterizando, sino por los nuevos estilos de vida posmoralistas que en la actualidad han venido a erosionar una composición